caiga en tierra buena y que dé frutos para vida eterna. En el nombre de Jesús, su Hijo, lo suplicamos. Amén. Bueno, familia, en esta tarde vamos a hablar acerca de la deidad. Siempre que doy este estudio, siempre hago énfasis en esto. La palabra Trinidad no existe en la Biblia. Es una palabra pagana, la palabra Trinidad. De un Dios trino, es un cuerpo, tres cabezas. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo como una deidad, ¿verdad? Y vamos a mirar cómo es la dinámica acerca de la deidad. Vamos a ver, por ejemplo, Deuteronomios capítulo 4. Y el versículo 35. Deuteronomios capítulo 4, versículo 35. La palabra de Dios dice: a ti te fue mostrado para que supieras que el Señor, Él es Dios. Ningún otro hay fuera de Él. Aquí Dios hace énfasis de que Él es Dios y de Él no hay otro más. No hay más Dios. Vamos a ir al mismo libro de Deuteronomios, capítulo 6 y el versículo 4. Esto le llaman la Shema, los judíos. Y si hay algo que repiten ellos, es esto. Y no solamente lo repiten. Ustedes van a ver a los judíos que cargan algo aquí en su mano, amarrado, y cargan una cinta aquí y una cajita en la frente. Siempre cargan eso muchos judíos. O cuando van a Jerusalén y van al templo, cargan esta cajita y cargan esta cosa en su mano, llevan la Torá. En la puerta de su casa tienen los 10 mandamientos y cada vez que salen, lo recitan y cuando entran lo recitan por esta Shema. Es un mandamiento que les dio el Señor Jesús. El capítulo 6 del libro de Deuteronomios, versículo 4. Shema quiere decir escucha, oye. Escucha, oh Israel. El Señor es nuestro Dios y el Señor uno es. De aquí vemos el concepto de que no hay, vimos en el versículo 4:35, de que después de Dios no hay dioses, o sea, es Dios nada más, no existe nada más. Y el Señor es uno, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, vamos a ver la dinámica de uno en la Biblia. Vamos a mirar otros versículos. El libro de Isaías, capítulo 45. Vamos a mirar el versículo 5. Isaías 45:5 dice: yo soy el Señor y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te enseñaré, aunque no me has conocido. Dios es Dios y fuera de él no hay otro. Solamente es Dios. Estamos poniendo la base, ¿verdad? De que Dios es Dios y que Dios es uno y fuera de él no hay otro Dios. Cuando oímos de otros dioses y eso, pues nosotros sabemos que son dioses inventados. No hay de Dios, solamente hay un Dios. Vamos al libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 9. Dice: y el Señor, Isaías 14:9. El Señor será rey sobre toda la tierra
Aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Una vez más estamos viendo de Dios, ¿verdad? Que nuestros dioses, el Señor es uno y también solamente es uno su nombre. No hay más que un solo nombre para Dios. Y eso lo vamos a mirar ahorita. Y vamos a aprender, ¿verdad? Acerca de Dios y acerca del nombre de Dios. Vamos al libro de Génesis, capítulo 2, y vamos a ver el concepto ahorita de uno. Génesis capítulo 2, y vamos a mirar el versículo 24. El concepto bíblico de uno. Dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí vemos el concepto de uno. 24, ¿qué? Génesis capítulo 2, versículo 24. Oh, 2. Ok, gracias. Génesis 2, 24. Aquí vemos el concepto en la mente judía, la palabra uno, también en nosotros, la palabra uno puede ser unidad. Y eso es, en nuestro lenguaje, como fue traducida la Biblia, no podemos agarrar la pluralidad de Dios o la individualidad de Dios. Les voy a poner un ejemplo. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, él usó la singularidad de Dios y él ocupó una palabra en el lenguaje hebreo y dijo, Eli, mi Dios, ocupó a Dios, la palabra Dios en singular. La palabra él en hebreo es Dios, pero Dios en singular, una sola persona. Y la palabra el Ohim es Dios en plural. Y en español, pues solamente tenemos la palabra Dios. Le voy a poner otro ejemplo para ver los nombres. Ustedes van a ver los nombres en la Biblia. Por ejemplo, Daniel tiene la palabra él. Dan quiere decir juez. La palabra ahí es mío y la palabra él es Dios. Dan, juez, mío, Dios. Dios es mi juez. Y se ocupa la singularidad de Dios. ¿Ok? Ahorita miramos, ¿verdad? La palabra dos personas pueden ser una unidad. El hombre y la mujer se unieron y fueron una sola carne. Vamos a ver otro versículo, Génesis capítulo 11. Y vamos a mirar el versículo 6. Aquí estaban tratando de armar la torre de Babel y Dios descendió. Versículo 6, y el Señor dijo, he aquí, son un solo pueblo. Y todos ellos tienen la misma lengua y todo lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Aquí Dios, el mismo Dios dice que toda esa gente se habían juntado con un solo propósito y con una sola mente, y dice que eran un solo pueblo. Y aquí no dice cuántos eran, ¿eh? Pero un pueblo puede estar constituido de 500 personas, 1000 personas, 5000 personas, depende del tamaño del pueblo. Y Dios los miraba como un solo pueblo. O sea, uno en propósito. Y todos tenían la misma mente. Todos trabajaban con el mismo propósito. Uno. Vamos a ver San Juan capítulo 17. De la oración de Jesús.
Permítame un momento. Un momentito, hermanos. El tema. Me faltaste. Voy. Disculpe, mi hermano, sé que como está mi esposa aquí y oí un ruido y me espanté. Yo creo que se había pasado algo. Bueno, vamos a ver San Juan capítulo 17. Y vamos a ver el versículo 20 en adelante. De la oración de Jesús. Jesús dice, San Juan 17, 20, mas no ruego solo por estos. Está orando por los discípulos. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros seamos uno. Ahora miren, aquí Jesús estaba hablando de unidad. Y cuando estaba hablando de que estaba hablando por sus 12 discípulos y por los que iban a creer por la palabra de estos 12, miren hermanos, si nos ponemos a contar los millones de cristianos que hay, y Jesús quería que estos cristianos, o sea que todos nosotros fuéramos ¿qué? Uno. O sea que millones de gentes pueden llegar a ser uno. Cuando en la Biblia habla de que Dios es uno, está hablando de unidad. Para nosotros es un poquito a veces difícil. Sí tenemos el concepto, hermanos, pero escrito se nos hace difícil entender. Les voy a poner un ejemplo. Un equipo de fútbol, ¿cuántas personas cómo se llama? Lo integran. Si alguien me puede decir. 11. 11. No más. No, los que entran al campo pueden ser 30, porque hay reservas y eso, pero los que entran al campo y todos entran con una sola mente. Todos trabajan en equipo para cumplir un solo propósito. Ese es Dios. Y ese concepto lo tiene, el judío lo entiende muy bien, ese concepto. Lo entiende muy bien. Cuando Dios les dijo, soy uno, ellos entendían muy bien. Conocían la palabra él, su lengua, y la palabra Elohim. Ahora sí vamos a ver algunos versículos. Ya vimos algunos de ellos, pero vamos a ver en el concepto de unidad. Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis 1, 26. Dice el versículo 26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Aquí Dios está hablando, no nos dice cuántos, pero está hablando en plural, dice hagamos. ¿Verdad? Y solamente Dios tiene la prórroga de crear. A los que le está diciendo hagamos, tienen esa misma prórroga, tienen ese mismo poder de crear. Génesis, capítulo 3, versículo 22. Aquí después de que el hombre peca, el Señor dice esta expresión, entonces el Señor, Dios dijo, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal, cuidado ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Aquí Dios dice, el hombre ha llegado a ser como uno
de nosotros. So, aquí está hablando también en plural. Aquí no nos dice a cuántos le está hablando, pero dice, la persona que está hablando, dice, el hombre ha llegado a ser como uno como nosotros. Entonces está hablando en plural. Génesis, capítulo 11, versículo 7. Leímos ese rato el capítulo 11. Ahora vamos a leer el versículo 7. Dice, vamos y bajemos. Ahí confundiremos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Aquí Dios estaba bajando a la tierra y le dice, ¿verdad? Dios, a Dios, le dice, bajemos. Ahora miren, les voy a enseñar el libro de Génesis, capítulo 19. Vamos a mirar algo ahí. Génesis 19. El Señor había bajado a descender, a mirar lo que había sucedido o lo que estaba sucediendo en Sodoma y Gomorra. Ahora, ya que Dios comprueba lo que está sucediendo en Sodoma y Gomorra, hace algo. Génesis 19 y el versículo 23 y 24. Y lo van a leer microscópicamente. Pónganle la lupa a especialmente al versículo 24. Pónganle el microscopio a ese versículo. El sol había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces, el Señor, en algunas Biblias dice Jehová, entonces el Señor, o Jehová, hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor o de parte de Jehová desde los cielos. Ahora, aquí, por ejemplo, ¿cuántos señores vemos? ¿O cuántos Jehovás? Aquí hay dos Jehovás. Un Jehová hace llover fuego y azufre de parte del otro Jehová que está en el cielo o del otro Señor que está en el cielo. Miren, cuando ustedes leen la historia que empieza en el capítulo 18, uno de estos Jehovás, uno de estos señores, se le apareció a Abraham, comió con Abraham, caminó con Abraham para Sodoma y Gomorra. Y cuando se fueron dos personajes a Sodoma, se adelantaron, todavía Abraham se quedó hablando con Jehová. Y después Jehová llegó a Sodoma y Gomorra y comprobó que esa maldad estaba mala, y cuando ya estaba bien malo todo, le dice al otro señor, Señor, que estás Jehová, que estás en los cielos, ya vine a comprobar que el informe que tenemos arriba es cierto, hazles llover fuego y azufre. Lean eso con esta mente, como Dios, miren, el que se le apareció a Abraham fue Jesús, el que tomó cuerpo y comió con Abraham. Y comió con Abraham. Tremendo. Ahora, en el libro de Génesis, capítulo 1, ustedes van a ver al Padre y al Espíritu Santo. Aquí en esta historia ustedes vieron al Padre y al Hijo. Ahora miren en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ahí está el Padre y está el Espíritu Santo. Génesis, San Juan capítulo 1. Versículo que todos conocemos, sabemos de quién está hablando. Aquí está hablando exactamente de lo mismo. Miren el Evangelio de San Juan, oigan lo que les voy a decir. El Evangelio de San Juan es una repetición del libro de Génesis. Es todo el Evangelio. Sí.
En algún momento podemos estudiar el Evangelio de San Juan con la mente de Génesis. El capítulo 1 está hablando de una creación. Génesis. El capítulo 2 está hablando de una boda, lo que sucedió en el huerto del Edén. El capítulo 1, ¿verdad? De Génesis habla de la creación, y el capítulo 2 y el capítulo 1 de la creación y parte del capítulo 2, pero en el capítulo 2 Dios introduce una boda, la boda de Adán y Eva. Y de ahí en adelante todos los demás capítulos hablan acerca, por ejemplo, el capítulo 3 de un nuevo nacimiento, la condición ya del hombre en pecado, lo que pasó con Adán y Eva ya en el capítulo 3. Y usted va en el libro de San Juan con la mente de Génesis y usted va viendo cómo Dios va reparando lo que pasó en el huerto del Edén allá en Génesis. Y aquí el capítulo 1, Juan, con esa mente de Génesis, introduce al Hijo como creador. Allá en Génesis 1 vimos al Padre y vimos al Espíritu Santo en la creación. Ahora, fíjese, sigue el mismo lenguaje de Génesis, Juan. Dice Génesis 1:1, en el principio existía el verbo. Así empieza Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él, el verbo, estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechos por medio de él, por medio del verbo. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El que estuvo en la creación haciendo las cosas fue el verbo. Y el versículo 14 dice que el verbo se hizo carne. Y nosotros sabemos que de los tres, el único que se hizo carne, tomó cuerpo, fue el Hijo. Aquí estamos viendo, familia, ¿verdad? Estamos viendo a Dios como uno, como una unidad, trabajando en conjunto, con una misma mente. Estamos viendo a Elohim, estamos viendo a la deidad, a Dios, en el que usted y yo creo, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Trabajando, accionando. Ahora miren, yo les dije que el libro de Génesis, el libro de Juan, es el libro de Génesis. Capítulo 3, Génesis. Voy a leer el versículo 16, un versículo famoso para nosotros. ¿Qué cristiano no se sabe San Juan, perdón, dije Génesis, San Juan capítulo 3, versículo 16. San Juan 3, 16 dice, porque de tal manera amó Dios, aquí está hablando del Padre, al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí Juan introduce a los dos, al Padre, introduce al Hijo en la obra de redención. El libro de Génesis está en la obra de creación y aquí el libro de Juan está en la obra de redención. Ahora miren, en el capítulo 3, el versículo 6, Jesús hablando con Nicodemo, restableciendo al hombre, le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de que haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye sus sonidos, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Miren, en San Juan, capítulo 3, Juan está introduciendo a la deidad, restableciendo lo que está en Génesis, el Padre, y ahora como el hombre ya cayó, en el huerto del Edén cayeron, ahora Dios trae al Hijo, da al Hijo, y el Espíritu Santo transformando las vidas, de la carne al hombre, del carnal al espiritual. Lo que quiero decirles, familia, en esta tarde, es acerca de Dios, de la deidad, del Dios que usted y yo creemos. El Dios que hizo todo esto allá, que estoy hablando no solamente de la tierra, del universo, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, trabajando como una sola persona, con una mente. Así es Dios, ¿eh? Solamente, miren, nosotros comprendemos a Dios a través de las Escrituras. Y esto solamente es
posiblemente una milésima, ni una milésima de lo que es Dios. Pero Dios se nos ha revelado, ¿verdad? A través de las Escrituras para que sepamos de Él. Yo adoro a ese Dios. Y yo no tengo ningún problema en adorar al Padre, adorar al Hijo y adorar al Espíritu Santo. Y fuera de ellos no hay otro Dios, familia. Fuera de ellos no hay otro Dios. Yo adoro a Elohim, a Dios en su totalidad. Vamos al Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 1. Y este es el último versículo. Y vamos a ver, una vez más, a la deidad trabajando. Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Lucas capítulo 1 y el versículo 31. Dice, he aquí, concebirás en tu seno. Aquí le están hablando a María. He aquí, concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Puesto que soy virgen. Y el ángel respondió y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por tanto, el santo niño que nacerá será llamado el Hijo de Dios. Aquí vemos, oigan lo que les voy a decir, aquí vemos a la deidad en su plenitud trabajando en la redención del ser humano. El Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. De lleno sobre el plan de salvación. Los tres, trabajando como un solo Dios, con un solo propósito. Familia, solamente les di un resumen, ¿verdad? De lo que viene en el libro. Ahorita aquí nos pudiéramos pasar, son muchísimos versículos que dan ahí. Pero yo saco la esencia y el resumen. En ese Dios creemos, familia. En la deidad. Ahora miren, el nombre de Dios, ustedes van a ver a unos hermanos que siempre andan diciendo el nombre de Dios, ¿verdad? Y tienen razón. El nombre de Dios en español es Jehová. Yahweh, ¿cómo se llama? En hebreo. Ahora, cuando el nombre de Jesús, oigan lo que les voy a decir. A veces preguntan, ¿en qué nombre oramos? Ora en el nombre de Dios. Es en el nombre de Yahweh. Jesús está compuesto de dos palabras. En español también. En cómo se llama, en el hebreo es Yeshua Ha. Y Ha es Jehová o Yahweh. Y Yeshua es sanación o salvación. Jehová salva. Si usted separa la palabra J y la E del nombre de Jesús, está por Jehová y Sus quiere decir salva. Jehová salva. Eso quiere decir Jesús. Cuando Yahweh, Jesús se presentaba y hasta lo querían apedrear porque él ocupaba el nombre de Jesús, del Padre, el nombre de Yahweh. Decía, yo soy Yahweh, el que salva. Jehová el Salvador. ¿Verdad? El nombre del Padre es Jehová, el nombre del Hijo es Jehová y el nombre del Espíritu Santo es Jehová. En otro tiempo vamos a mirar eso del nombre. Jesús cuando los mandó a predicar el evangelio y les dijo, vayan y bautícenlo, ¿qué expresión ocupó? Vayan y bautícenlos en el ¿qué dijo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miren qué curioso que no dijo en los nombres de, porque él sabía que tienen un solo nombre. Y dijo, bautícenlos en el nombre. Un solo nombre. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor les bendiga, familia.
que tengan una muy buena noche. Y una vez más, todo aquel que tenga el libro, léalo, y si no lo tiene, consígalo y empápese, marquen su Biblia. Miren, yo no me sé los versículos de memoria. No crean que el hermano Rolando es muy inteligente, no. Yo lo que hago es que si yo les enseño mi Biblia, ustedes ven marcas ahí y yo le pongo señales. Y yo de aquí, yo agarro los estudios, marco mi Biblia, le pongo Deuteronomio 5, ya sé que este versículo me manda allá, cuando voy allá me manda para allá, y por eso ustedes ven que yo agarro mi Biblia, o cuando estoy dando mis sermones, mi Biblia está marcada, y parece, se lo sabe de memoria, no, marco mi Biblia, y mis estudios los tengo aquí. Así empiezo yo los estudios, miren, ustedes van a ver aquí, ¿verdad? Dice creencia número 1, y aquí agarro el versículo, y de ahí me voy al versículo, creencia número 2, creencia número 3, 4, 5, y las tengo marcado yo mi Biblia, para poder, ¿verdad? Lo que más se pueda ocupar la Biblia, y después con el tiempo, familia, se va haciendo un hábito, y usted va ejercitando su mente, ¿verdad? La va, ¿cómo se llama? Forzando, y cuando usted ya va dando muchos estudios bíblicos, se le va quedando uno en la mente. Señor les bendiga, y que hagan de la palabra de Dios su amiga, porque la palabra de Dios es la que da testimonio de Jesús, y es la que nos lleva a la vida eterna, nos lleva a Jesús. Señor les bendiga, bendiciones. Algunas preguntas, tengo unos minutos todavía. ¿Alguna pregunta a alguien? No más como una aclaración, para que nos quede un poquito más claro. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la Trinidad y la Deidad? ¿Cómo ven los católicos la Trinidad? Mire, no solamente es católico, la gran mayoría, Sí. ¿verdad? De religiones antiguas, la palabra trino era un cuerpo con 3 cabezas. Y esa es una aberración. Ese es un Dios falso o una distorsión de Dios. Usted no va a encontrar en ninguna parte en la Biblia que ningún hijo de Dios, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que ocupaban la palabra Trinidad. Nunca lo hicieron. Y muchos de nosotros lo hacemos por, ¿cómo se llama? Por costumbre, por tradición, y a veces es difícil quitarnos esa, ¿cómo se llama? Esa palabra. Es difícil. Rolando, lo que yo Sí. quiero saber es cómo ven esta religión y la Trinidad. Yo sé como 3 dioses que actúan los 3 independientes con la misma meta, o cómo hacen la diferencia, cómo podemos hacer la diferencia. Mira, eso depende no solamente del católico. Ver, el católico cree en el Padre, cree en el Hijo y cree en el Espíritu Santo. El problema del católico es que, aparte de creer en Dios, cree en otras divinidades, ¿verdad? Tiene otros, ellos no le llaman dioses, pero le llaman santos, y creen que Dios necesita ayuda. Pero sí, ellos no lo tienen posiblemente como un Dios con 3 cabezas. Pero el concepto de no solamente de Dios como uno, sino de como más de Dios, ocupan más ayuda, están mal ahí. Le voy a poner otro ejemplo, los testigos de Jehová. Ellos creen en un solo Dios, y de ahí creen en dioses pequeños. Yo he estudiado con muchos testigos de Jehová, y a Jesús lo ponen con, usted va a su Biblia de ellos y dicen, es que mire, Jesús es Dios con minúscula. Creen, son panteístas, aunque dicen que son monoteístas.
Usted va con los apostólicos y tienen el mismo problema, pero nomás que en vez de creer en el Padre, ellos creen que Jesús. Y ese sí está más, son más tremendos porque ellos creen que Jesús era padre antes, dejó su papel de padre y vino como hombre, y dejó su papel de hombre cuando se fue al cielo y vino como Espíritu Santo, pero que solamente es Jesús en 3 facetas. Pero todo viene de este Dios, uno que actúa con un solo cuerpo y 3 cabezas. El concepto lo tienen, y eso depende de qué religión o qué creencia sea. Porque no todos los cristianos, inclusive en medio de los católicos, no todos piensan igual. El católico está dividido. No todo el católico es católico 100%, aunque vienen de Roma, la gran mayoría, pero ellos tienen sus creencias en medio de ellos. Entonces, la pregunta formulada de cuáles son las 3 personas de la Trinidad está mal formulada. No debería de existir esa pregunta así. La Trinidad, hermana, no existe en la Biblia. ¿Verdad esa palabra? Sí, lo comento porque en el folleto que nosotros usualmente usamos de estudios, los adventistas, el librito llamado La Fe de Jesús, formulan la pregunta, ¿cuáles son las personas de la Trinidad? La Trinidad, sí. Entonces nos da la cita de 2 de Corintios 13:14, y entonces cuando respondes, pues ahí pones el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que estoy viendo es que es una pregunta mal formulada. Sí. No debería de ser así la no pregunta. Debería. Y yo le voy a decir por qué. Han cambiado un poquito la fe de Jesús. Era el único estudio que teníamos antes. Y el que lo hizo, hermanos, no lo hizo con mala intención. Ese folleto, todos los que estamos en esta edad de estudios bíblicos, sabemos que ese folleto fue hecho para mente católica. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, usted estudia la fe de Jesús y ese folleto fue hecho con un pastor solamente para llevar los estudios bíblicos a los católicos. Ese folleto usted no lo puede ocupar, si lo ocupa, lo está ocupando mal con un, ¿cómo se llama? Testigo de Jehová. No puede ocuparlo para dar estudios a un pentecostés, a un metodista, porque no está hecho para eso. Y por eso hay palabras que ocupó o frases que se ocuparon que lo hicieron mal, no debieron de. Ok, gracias. Pero más sin embargo, hermano Rolando, da resultados. Claro que da resultados. Da sí. Resultados y esta palabra, la Trinidad, siempre ha sido una discusión. Sí. En el asunto de compartir el mensaje entre nosotros los que lo sabemos, pues mi modo, sabemos y entendemos el propósito, porque cada pregunta en este estudio de la fe de Jesús viene formulada, como usted dice, hacia una mente. Entonces, pero sí tiene su ventaja con el estudio de la fe de Jesús cuando venimos con personas que empiezan a conocer, aunque vengan de diferentes denominaciones, ayuda, así como este tema que tuvimos esta noche. Gracias. Sí. Sí, da ventajas con los católicos, pero nos da desventajas con otras religiones. ¿Y por qué? A mí me tocó, y yo les he compartido, me tocó darle estudios bíblicos a una pareja de testigos de Jehová. Estuvimos casi como 2 años con esta pareja, dándole estudios bíblicos. Y yo me recuerdo, el primer estudio que tuvimos, con un testigo de Jehová es un choque, pero diferente, el primer encuentro, porque ellos nos tiran, porque ellos creen solamente en el Padre. Y lo primero que me sacaron fue el problema del folleto del estudio de la fe de Jesús. Me dijeron, ustedes son paganos, porque ustedes ocupan esta palabra y esta palabra es pagana. Y no solamente eso, me sacaron ¿cómo se llama? Un himno donde habla de la Trinidad. Y dijo, ustedes tienen problemas.
Y lo que quiero decirle, familia, miren, en el tiempo que he dado estudios bíblicos, he aprendido que a la gente usted le va con la Biblia. Ya de eso ya no me queda duda. Usted le va con la Biblia y tal como está en la Biblia. Para que la gente aprenda bien. ¿Verdad? Porque con el tiempo, estas personas van a estar ocupando eso y se van a enfrentar. Yo me enfrenté con eso. Cuando uno sale al campo misionero a dar estudios bíblicos con un montón de gente, se va a encontrar gente de todos los niveles, ¿eh? Y uno dice, wow, qué tremendo. Y uno va aprendiendo y dice, no, ¿sabes qué? Ayúdame, Señor. Yo necesito, ¿verdad? Y yo no digo que lo hicieron con mala intención, no, pero la iglesia va creciendo, hermanos. Y conforme vamos creciendo en el evangelio, nosotros debemos ir haciendo los cambios. En ese tiempo, posiblemente la iglesia, ¿verdad? Estaba agarrando más luz. Yo creo que la fe de Jesús, si no me equivoco, fue hecho a mediados del 40 o del 50. No teníamos mucho tiempo, ¿verdad? Que acabamos de armar todo las creencias. Teníamos que, en 1915, murió el último pionero. Teníamos alrededor de 30 años y la iglesia estaba creciendo, somos una iglesia joven, no tenemos tantos años. Y conforme la iglesia va creciendo, vuelvo a repetirle, ese era el único folleto que teníamos. Ahorita usted va al ABC y ahorita usted, cómo darle un estudio testigo de Jehová, cómo darle a un menonita, cómo darle a un mormón. Hay un montón de estudios bíblicos donde están los estudios bíblicos, porque igual aprendimos que no a todos se les puede dar el mismo estudio bíblico. Usted tiene que saber cómo llegarle a la gente. Usted primero platica y usted dice, oh, este es de esta creencia, tengo que llegarle de esta manera. Y antes ese era el único estudio que teníamos. Ahorita ya no, porque hemos aprendido y vamos creciendo. Entonces, hermano, para una persona que está así aprendiendo, porque tenemos varios estudios bíblicos, entonces, esta lección no deberíamos de usar, porque aquí lo único que está malo en esta lección es esa palabra, Trinidad. Pero se me hace que ya la cambiaron, hermano. No estoy seguro, porque hicieron una revisión. No la han quitado. No, sé. Salió la nueva y salió con la misma palabra, pero sí, o sea, cuando lo lees en la parte de atrás, sí, el concepto es que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero la palabra con la pregunta, Trinidad, siempre está ahí. Es, lo que estoy entendiendo es que esa palabra no la deberíamos de usar, ¿verdad? Claro, yo la línea que yo agarro de estudio, hermanos, casi no lo ocupa. La línea donde todos los que dan estudios bíblicos y de los libros que dan estudios bíblicos o de los folletos que dan para estudios bíblicos, nunca lo ocupan. Esta tenemos. Sí. Ahí, en esta está. No, yo sé, muy raro que yo ocupe la fe para dar estudios bíblicos. Oh, ok. Sí, muy raro. Hermano Rolando, entonces, por ejemplo, que ya lo tenemos y tenemos la fe de Jesús, entonces, ¿qué deberíamos de decir? No usar, no hablarle de la divinidad de Dios como en las tres cartas, ¿o cómo? No, sí, hermana, mire, ustedes, lo que estamos haciendo aquí, hermana, es aprender. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Y, por ejemplo, ahorita vimos acerca de la deidad, vimos acerca de Dios, cómo es la función de Dios. Dios es uno, pero trabaja como un equipo en la Biblia. Usted pueden ser, miren, esto es bien, ¿cómo se llama? Bien básico. Y ustedes tienen experiencia. La gran mayoría de aquí son casados, ¿verdad? Cada uno de ustedes que son casados, está el esposo y la esposa, son personas individuales, ¿sí o no? Sí. No han perdido su individualidad. Yo espero que no la hayan perdido. Son individuales, pero
se juntaron para hacer un equipo y tener un solo propósito sin perder su individualidad. Amén, sí. O sea que Rolando sigue siendo Rolando y Carmen sigue siendo Carmen, pero nos hemos juntado, hemos hecho un pacto para unirnos y trabajar juntos con un solo propósito. Y algunos de nosotros el propósito es tener hijos, comprar la casa, darle carrera a los hijos, y los dos trabajan con ese mismo propósito sin perder la individualidad. ¿Verdad? Y son un solo equipo. Y espero que, ¿verdad? Cuando llegue el dinerito, se reúne el dinerito, es tanto para la renta, tanto para los biles, tanto para la escuela del hijo, tanto para la camioneta, y ya queda un poquito de dinero para el hombre y un poquito de dinero porque tiene uno la individualidad y tiene uno sus necesidades, pero todo se llega y se une. Así trabaja Dios. O sea, le estoy dando algo humano, hermano. Dios es perfecto, ¿verdad? En su unidad, pero son individuales y hacen uno solo. Es así como se mira, hermanos. Ahora, lo otro que hablé de la palabra, y todavía se ocupa, ¿verdad? Dios en 3 personas, el terino, lo ocupan, pero el concepto que se tenía, hermanos, de ese Dios, o sea, su base, su origen, era un solo cuerpo con 3 cabezas. Eso fue el origen. Hermano Rolando, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho. El enfoque principal, hermano, todos los estudios sabemos que fueron formulados por una persona, alguien se tomó el tiempo en sacarlos. Pero al punto cierto, cuando una persona estudia la Biblia, no necesita ningún folleto para compartir la palabra, no necesita ninguna guía como el estudio que tuvimos esta noche. Los que estamos acá y algunas visitas, tal vez no lo comprenden el tema, pero para los que lo sabemos, no necesitamos un folleto para un estudio bíblico, porque la palabra de Dios es real, es verdadera, y pueden haber guías para dar estudios a diferentes credos, diferentes denominaciones, pero si nosotros nos centramos verdaderamente en la palabra, no necesitamos ninguna guía. Sí, no. Y es cierto. Yo le doy estudios bíblicos a una muchacha aquí los días miércoles, se llama Jocelyn. Recién se bautizó en la iglesia, la estamos reafirmando para que entienda todo esto. Y yo a ella le estoy enseñando mi método de estudio. Ahí está Keila, que Keila es la que la trajo, ¿verdad? La que le dio los estudios bíblicos. Y les voy a compartir mi método de estudio bíblico. Miren, yo no leo mucho la Biblia, por ejemplo, en el día, yo no agarro y digo, voy a leer un capítulo entero, no lo hago. Yo lo que hago es que leo 2 o 3 versículos y hago el método de David. David lo que hacía que leía y se ponía a pensar todo el día en esos versículos, meditaba. Y decía, medito en tu ley de día y de noche. O sea, en la Torá, va diciendo. Y todo donde yo voy, trato de relacionar ese versículo con las actividades que yo hago o con las personas que, ¿cómo se llama? Con las personas que me relaciono. Y trato de darle sentido a ese versículo. Y todo el día puedo estar pensando en esos versículos. Y al estar pensando, a veces me viene otro versículo y empiezo a hacer conexiones en la mente. No soy yo, es el Espíritu Santo el que me ayuda, pero todo el día está uno con esos versículos en la cabeza. Ese es mi método y me ha funcionado. Otros tienen otro método. Ese es el personal mío y me ha funcionado mucho. Me ha ayudado a retener, a hacer conexiones, con el tiempo a mirar el panorama más grande. ¿Verdad? Y como dice Abraham, usted no necesita el folleto, lo único que necesita es leer la Biblia y meditarla, pensarla. Amén. Sí. Pensarla, llevarla en la mente. Y el Espíritu Santo le va a guiar. Deje que el Espíritu Santo sea el maestro. Sea el maestro. Y miren la Biblia, siempre pregúntele. Mírenla microscópicamente, siempre. Siempre. Digan por qué, cómo,
¿Dónde fue? ¿Por qué lo dijeron así? ¿A quién se lo dijeron? ¿Con qué propósito se lo dijeron? Y uno se va con eso diciendo, wow, Zacarías dijo esto, ¿por qué? ¿En qué tiempo? Y usted durante el día, por ejemplo, si yo tengo un tiempo cuando no tengo ventas, me voy al internet y digo, ok, ¿en qué tiempo fue escrito este libro? ¿Qué ambiente había? Y yo digo, oh, wow, y empieza a tomar sentido, porque está uno meditando en ese versículo, al menos yo todo el día, y lo investigo y lo veo, lo relaciono. Bueno, familia, yo tengo que salir, tengo que hacer una actividad ahorita. Me gustaría pasar el tiempo con ustedes. Pero vuelvo Gracias. otra vez, lean las creencias, la verdad. Cuando ustedes acaben las 28 creencias, ustedes van a saber por qué Dios levantó este movimiento. Somos una gente muy especial. Y cuando sepamos por qué usted nació en este tiempo, y cada uno de ustedes son súper especiales. El diablo nos ha hecho creer que no, pero son súper especiales. Ustedes, cuando fueron engendrados, el Señor vio la lucha que ustedes tuvieron, porque desde el engendramiento venimos peleando. Peleamos con millones de hermanitos de nosotros. Y uno entró en el óvulo, uno, y ese es usted. Cuando Dios, por eso dice en Jeremías, y el salmista dice, viste mi embrión. O sea, cuando vieron ahí, vieron a Amalia, vieron a Liliana, vieron a la hermana Maricela, a Abraham, a Rosita, y el Señor dijo, wow, este es bravo, este le ganó, este lo quiero yo para mi ejército. Qué tremendo. Familia, somos especiales, somos muy especiales, y no importa, ¿verdad? Lo que el diablo nos quiera decir, o yo así como estoy, verá, en la condición que esté, no, esto es pasajero, y yo sé que el Señor tiene planes para mí, y en las manos de Él, ¿verdad? El Señor me hace hacer cosas, en las manos de Jesús. Señor les bendiga, familia, lean, estudien, empápense, porque el Señor no los trajo en vano al movimiento adventista. Cada adventista que yo veo dentro de mi iglesia, yo sé que es una persona súper especial. No están en vano ahí. Les hizo un llamado Dios. Señor les bendiga, familia. Vamos a orar. Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre, gracias. Le damos gracias, Señor, porque es un privilegio, Señor, ser cristiano. Aún más, es un privilegio ser adventista del séptimo día. Bendito Padre, es un movimiento que tú lo levantaste con fecha. Tú sabías de esta iglesia y la levantaste con un propósito. Tiene un trabajo especial esta iglesia. Y tú nos trajiste a este movimiento. Permitiste que, Señor, naciéramos en este tiempo. Qué privilegio tan grande. Señor, a esta iglesia es a la única iglesia que tú le haces la promesa de sentarte, de que se siente esta iglesia en tu trono. El diablo fue echado por querer sentarse en tu trono. Y tú, Señor, le haces a cada miembro de esta iglesia que si sale vencedor, se va a sentar contigo en su trono. Así como tú, Señor, te sentaste con tu Padre en su trono. Qué privilegio, Señor. Padre bendito, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a amarte. Que tu Espíritu Santo venga con poder sobre nosotros y que nos convierta. Ayúdanos, bendito Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendito Dios, te suplico en el nombre de Jesús que tú seas uno con ellos, Señor. Que tú seas uno conmigo. Y permítenos, Señor, de la bendición que tú nos das. Permítenos ser bendición donde quiera que vayamos, en nuestro hogar, con nuestros amigos, con nuestros familiares, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, donde quiera que vayamos. Que seamos como tu hijo, que donde él pasaba, dice tu sierva, que dejaba bendición. Permítenos ser como él. En el nombre de Jesús, tu hijo, lo suplicamos. Amén.
Amén. Señor me les bendiga, familia. Tengan una muy bonita noche. Buenas Bendiciones. noches. Antes Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Tenemos un último especial, hermanos. Hermana Liliana. sí, disculpen, antes de terminar tenemos el último especial por el hermano Carlos López, si está ahí. Hermanito, es su tiempo. ¿Me escuchan? Sí, sí. Oh, gracias, hermana. Este canto es para una gloria de Dios. Amén. No hay problema que Dios no pueda resolver. No hay montaña que Él no pueda mover. No hay tormenta que Dios no pueda calmar. No hay herida que Él no pueda sanar. Si el pecado del mundo llevó sobre sus hombros, yo sé, mi hermano, que Él te puede cargar. Si el pecado del mundo llevó sobre sus hombros, yo sé, mi hermana, que Él te puede cargar. Él dice, vengan a mí los agobiados y descanso hallarás en mí. No hay problema que Dios no pueda resolver. No hay montaña que Él no pueda mover. No hay tormenta que Dios no pueda calmar. No hay herida que Él no pueda sanar. Si el pecado del mundo llevó sobre sus hombros, yo sé, mi hermano, que Él te puede cargar. Si el pecado del mundo llevó sobre sus hombros, yo sé, mi hermana, que Él te puede cargar. Si el pecado del mundo llevó sobre sus hombros, yo sé, mi hermano, que Él te puede cargar. Si el pecado del mundo llevó sobre sus hombros, yo sé, mi hermana, que Él te puede cargar. Yo sé, mi hermana, que Él te puede cargar. Yo sé, mi hermana,
Él te puede cargar. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Carlos López, por estar con nosotros esta noche. Y qué bonita alabanza, ¿verdad? Porque sabemos que Dios es el único que nos puede cambiar nuestras vidas. Muchas gracias, hermanito, por estar con nosotros hoy. Ojalá no sea la última vez. Gracias, hermana, por supuesto. Y otra vez gracias por la Bendiciones, invitación. hermanos, y buenas noches a todos. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones, bye. Dios Buenas les bendiga. noches. Buenas noches, bendiciones a todos. Gracias. Bendiciones, Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches.